trataremos de entender sobre el vector de borde que se presenta en los defectos lineales. En la figura A, una estructura cristalina perfecta donde el circuito de vectores se cierra en el punto de partida. En una estructura cristalina con una dislocación de borde, donde en la zona de dislocación ese mismo circuito no cierra y es necesario un vector adicional de color azul. Dicho vector representa la magnitud de la dislocación y se observa que es perpendicular a la línea de dislocación D. En la figura C tenemos una estructura cristalina con una dislocación de tornillo o de equilibrio. De nuevo, en la zona de dislocación el circuito de vectores no cierra y es necesario el vector de Euler, que de nuevo representa la magnitud de la dislocación y se observa que este vector